respuestas con el pastor Ágreda. 31 de octubre, Día de la Reforma Evangélica o Protestante. Si hay algo digno de celebrar el 31 de octubre de cada año, no es necesariamente Halloween. Hay algo más importante que deberíamos realzar este día. Es la reforma de la Iglesia. Con la premisa de que la historia es objetiva, diré lo que sucedió con la Reforma Protestante. Es decir, no hay nada nuevo que se pueda decir. Todo está en los libros y los hechos se cuentan tal y como sucedieron. Veamos. El gran acontecimiento que despertó la atención del mundo a principios del siglo XVI fue la Reforma Evangélica o Protestante, que empezó el 31 de octubre del año 1517 en Alemania, bajo la dirección de Martín Lutero, y se esparció por todo el norte de Europa y que dio como resultado el surgimiento de las iglesias evangélicas que no debían fidelidad a la Iglesia Católica Romana. El Papa reinante, León X, en virtud del hecho de que necesitaba grandes sumas de dinero para la terminación del templo de San Pedro en Roma, permitió a un agente llamado Juan Téssel que fuese por Alemania vendiendo certificados firmados por él, con virtud de conceder el perdón de todo pecado, no solo de los poseedores del certificado, sino también de los amigos vivos o muertos en cuyo favor fuesen comprados, sin la confesión del arrepentimiento, la pena o la absolución por un sacerdote. Juan Téssel decía a la gente lo siguiente: tan pronto como su moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Ante esta situación, Martín Lutero empezó a predicar en contra de Juan Téssel y su venta de indulgencias, denunciando abiertamente sus enseñanzas. En la mañana del 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania, un pergamino que contenía las 95 tesis o declaraciones de fe, casi todas relacionadas con la venta de indulgencias, pero en su aplicación también atacaba la autoridad del Papa y del sacerdocio. Los gobernantes de la Iglesia Católica Romana en vano procuraban restringir o lisonjear a Martín Lutero. Él permaneció firme y la tempestad solo le hizo más resuelto en su oposición a las doctrinas y prácticas no apoyadas por la Biblia que enseñaba el catolicismo romano para ese entonces. Después de muchas controversias y la publicación de folletos que hicieron conocidas las opiniones de Lutero por toda Alemania, sus enseñanzas fueron formalmente condenadas y fue excomulgado por una bula del Papa León X en junio de 1520. Se le ordenó al elector Federico de Sajonia que entregase a Lutero para ser juzgado y castigado, pero en vez de esto le dio amplia protección, pues él mismo simpatizaba con sus ideas. Martín Lutero recibió la excomunión con desafío, llamándola la bula execrable del anticristo, y el día 10 de diciembre la quemó públicamente a las puertas de Wittenberg ante una asamblea de profesores de la universidad, de estudiantes y del pueblo. Con la bula del Papa también quemó copias de los cánones o leyes establecidas por las autoridades romanas. Este acto constituyó la renuncia final de Lutero a la Iglesia Católica Romana. En el año de 1521, Martín Lutero fue citado ante la Dieta o Concilio Supremo de los gobernantes alemanes. Reuniéndose en Worms, el nuevo emperador Carlos V le dio la promesa de un salvoconducto y Martín Lutero fue a la asamblea, aunque amonestado por sus amigos de que podía encontrar la misma suerte de Juan Hus en circunstancias parecidas en el concilio de Constanza en 1415. Lutero dijo: iré a Worms aunque me acechen tantos demonios como tejas hay en los techados. El 17 de abril de 1521, Martín Lutero estaba ante la Dieta, la cual presidía el emperador. En respuesta a la pregunta que si se retractaría de las declaraciones de sus libros, después de considerarlo respondió que no podía retractarse de nada excepto de lo que fuera desaprobado por las Santas Escrituras y la razón, terminando con las palabras: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude.
el emperador Carlos V fue instado para que prendiese a Martín Lutero, ofreciendo como razón de que la fe no podía guardarse con los herejes, pero le permitió salir de Worms en paz. Mientras Martín Lutero viajaba de regreso a su hogar, repentinamente fue arrestado por soldados del elector Federico y llevado para su seguridad a un castillo en Turingia. Permaneció ahí cerca de un año, disfrazado, mientras que tempestades de guerra y revuelta rugían en el imperio. Pero no estaba ocioso, porque durante este retiro hizo su traducción del Nuevo Testamento a la lengua alemana, obra que por sí sola le hubiese hecho inmortal, porque su versión es considerada como la base o fundamento del idioma alemán escrito. Esto fue en el año 1521. El Antiguo Testamento no fue terminado sino hasta varios años más tarde. Al regresar del castillo, Martín Lutero resumió la dirección del movimiento en favor de una iglesia evangélica libre de excesos extravagantes. La reforma evangélica o protestante del siglo XVI fue basada sobre 5 grandes conceptos bíblicos. Número 1, una sola fe, que significa que solamente por medio de la fe en la persona y obra redentora de Jesús podemos ser salvos. Número 2, una sola escritura, que concluye que la palabra de Dios es la única autoridad para que el pecador encuentre el camino de la salvación. Número 3, un solo Jesús, que sostiene que la justificación se obtiene solo por los méritos de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Número 4, una sola gracia, que afirma que la salvación es solo por la gracia de Dios, nadie la merece. Número 5, solo a Dios sea la gloria, que declara que el creyente reconoce que solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo merece toda la honra y la gloria por su obra redentora. Al recordar lo que pasó en el siglo XVI, damos gracias a Dios por haber renovado a su iglesia y por personas que usó como Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo Savonarola, Martín Lutero, entre otros, que estuvieron dispuestos a dar sus vidas para mantener la sencillez del Evangelio y hacer un esfuerzo por purificar la iglesia del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por este movimiento. Respuestas con el pastor Ágreda.